Hasta el momento hemos visto cómo crear diferentes programas utilizando el paradigma funcional, es decir, hacer funciones que solucionen diferentes aspectos de una tarea grande, unirlas e invocarlas para poder hacer un programa que tenga una funcionalidad mayor. Pero vamos a ver un paradigma que es el moderno de programación y se llama programación orientada a objetos. Aquí la idea es crear entidades dentro de nuestro programa que sepan cómo comportarse y sepan que tienen ciertas características especiales en su interior. Y para eso nosotros, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo estoy tratando de guardar la información de estudiantes. Entonces tengo, por ejemplo, a Carlos, que es un estudiante que voy a guardar la información en una lista. Entonces su nombre es Carlos, qué sé yo, Pérez. Su identificación es 1, 2, 3, 4, 5. Su teléfono es 3, 3, 3, 4, 5, 6. ¿Qué más le podemos poner a nuestro estudiante? Y supongamos que tiene una dirección, que es casa 3, manzana 2. ¿Sí? Supongamos también que tengo otros dos estudiantes, pero que de alguno de ellos no tengo el número de teléfono. ¿Sí? Entonces este se llama, no sé, Juan. Viven en la misma casa, probablemente hermanos. Y tengamos un tercer estudiante que se llame, no sé yo, Luis. Llame Luis Aguirre. Y su cédula, voy a poner aquí en 657. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo la información de tres personas que quiero gestionar. Y en un programa, esto lo tengo por allá, en unas líneas de código, y muchísimo más abajo yo quiero acceder a la dirección de Luis. Entonces yo fácilmente diré que la dirección es igual a Luis indexado en la posición 0, 1, 2, 3. Entonces Luis sub 3. Pero supongamos que también quiero ver la dirección de Juan y digo que es Juan indexado en 3. Miren que en este caso estaría cometiendo un error porque la dirección de Juan está en la 0, en la 1, en la posición 2 y la 3 no existe y me va a dar un error. Entonces, organizar la información en listas o en diccionarios a veces no es suficiente. Nos quedan haciendo falta contenedores especiales para poder guardar la información que nosotros necesitamos tal como las necesitamos, y esas entidades se llaman objetos. De hecho, en Python todo es un objeto, las listas son objetos, los diccionarios son objetos, los enteros son objetos, y básicamente todo lo que existe en este lenguaje de programación es tratado como un objeto. Organizando como un objeto, pues vamos a deshacernos de este problema. Más adelante vamos a ver cómo puede ser eso posible. Lo primero, antes de arrancar, es definir cómo puedo crear yo o cómo puedo pensar en orientar a objetos una solución a un programa. Entonces lo primero es crear una abstracción. ¿Sí? Y la abstracción es extraer o abstraer, valga la redundancia, características del objeto que yo quiero modelar utilizando un programa. Supongamos que yo quiero hacer un programa que me permita modelar vehículos, ¿cierto? Voy a poner por aquí un vehículo. ¿Listo? Y del vehículo yo puedo abstraer, o bueno, cuando quiero programar voy a abstraer dos categorías de cosas. La primera, qué características tiene el objeto el cual yo quiero modelar. Y lo segundo, qué funcionalidades tiene ese objeto que yo quiero modelar. Por ejemplo, en la clase vehículo, pues yo puedo saber que tiene, no sé, un color, que tiene un cilindraje, que tiene, qué sé yo, una velocidad, que tiene un número de asientos, que tiene un número de puertas. Y así podría extraer muchísimas cosas. En realidad pues uno extrae las que más le interesen para poder saber si yo tengo una entidad en la programación, porque pues yo podría abstraer
el número de tornillos, el número de tuercas, el tamaño del chasis, pero son características que en este caso no me interesan. Yo simplemente voy a saber el color, el cilindraje, la velocidad, el número de asientos, el número de puertas y supongamos que el estado, para saber si el carro está encendido o está apagado. Entonces voy a sacar esas 6 características, digo, estas son las que me van a interesar para crear una abstracción de un vehículo. Por otra parte tenemos, voy a cerrar esto por aquí. Por otra parte tenemos las funcionalidades y para poder abstraer las funcionalidades tengo que preguntarme para qué sirve un vehículo. Y aquí podríamos sacar también una lista gigante. Podemos decir que el carro puede acelerar, puede frenar, puede encenderse, puede apagarse, puede, qué sé yo, poner música, puede pitar. Y bueno, podría yo listar un montón de cosas que puede hacer un carro, como llevar carga, llevar pasajeros, eh, qué más, como estacionarse, como subir los vídeos, como prender el aire acondicionado, y bueno, tantas cosas que yo puedo abstraer, pero de nuevo yo me enfoco en las características que sirven para mi programa. En este caso voy a dejar solamente acelerar, frenar, encenderse, apagarse y pitar como funcionalidades con las cuales yo voy a modelar mi vehículo. Entonces es claro eso. Tenemos una categoría, ¿cierto? Que es el vehículo. Tenemos unas características asociadas al vehículo y tenemos unas funcionalidades. Y eso es lo que vamos a hacer cuando intentemos programar orientado a objetos. Sacar siempre un grupo de cosas, ¿cierto? Bajo un nombre. Y a ese grupo de cosas hallar sus características y hallar las cosas para las cuales sirve. A esto en programación orientada a objetos se le conoce como una clase. Entonces, ese grupo de cosas son una clase. Y la clase va a ser una plantilla que define cómo serán los objetos. Es decir, en la clase vehículo que estamos definiendo aquí, vamos a definir que nuestros vehículos van a tener un color, van a tener un cilindraje, van a tener una velocidad, van a tener un número de asientos, van a tener un número de puertas y van a tener un estado. Eso es la clase básicamente. También la clase define qué funcionalidades tiene. Entonces la clase dice que el carro puede acelerar, frenar, encenderse, apagarse y pitar, poner música. A ver, lo voy a eliminar de esta lista ya que no es relevante para mí. Entonces, a partir de esa abstracción que acabamos de hacer, creamos la clase vehículo y detallamos sus características que en programación orientada a objetos se conocen como atributos y las funcionalidades que en programación orientada a objetos se llaman métodos. ¿Listo? Recuerden que antes hablábamos de funciones, ahora vamos a hablar de métodos. ¿Listo? Y son las mismas funcionalidades que tiene cualquier objeto de la clase vehículo. Veamos cómo se ajusta esto a diferentes vehículos. Por aquí tengo algunos ejemplos. En este caso tenemos un carro por aquí, un sedán, ¿cierto? Y miremos sus características. Entonces este es de color blanco, este carro de aquí. Hablemos de color, es blanco. Hablemos de cilindraje, qué sé yo, puede ser, no sé, 1600, suponiendo cualquier cosa, no sé, ese modelo en específico que cilindraje tenga. Velocidad, pues si está estacionado es 0, ¿cierto? Número de asientos, ese vehículo parece que tiene 5 asientos, 2 adelante, 3 atrás. Número de puertas, ese vehículo parece que tiene 5 puertas, ¿cierto? 4 de pasajeros, una del baúl. Y estado, ahí digamos que está apagado. ¿Listo? Entonces miren que la abstracción o la clase vehículo coincide o me sirve para almacenar la información de un sedán.
Miremos con una camioneta si me sirve. Entonces yo puedo decir que una camioneta es de color negro, de cilindraje, qué sé yo, 2500, puedo decir cualquier cosa, que la velocidad también es cero, que los asientos también puede que sean 5, se pasa que es doble cabina, que las puertas, no puertas, son 4, y el estado también es apagado. Y miren que esa misma plantilla me sirve para describir a mis camiones. Entonces el camión es de color blanco, de cilindraje. Y bueno, el camión hace poco va a suponer, no sé, que 5000, por decir cualquier cosa. Que la velocidad es de 0, que el número de asientos, y yo creería que este tiene 2 o 3, no sé bien de camiones, y de puertas tiene 2, y estado también está apagado. Lo mismo podríamos utilizar para otros vehículos, ¿no? Para una moto está el color, podría decirle que es naranja. Naranja. Cilindraje, esto puede ser, no sé, 200 centímetros cúbicos. Velocidad, si está estacionado, es de 0. Número de asientos tiene 2. Y número de puertas tiene 0 puertas. ¿Listo? Y lo mismo para vehículos no convencionales. Por ejemplo, este triciclo puedo definirlo también, que es de color blanco, que tiene un cilindraje, que tiene una velocidad y que tiene un número de asientos. Esto respecto a las características, o como lo llamamos en programación orientada a objetos, atributos. Entonces, cuando yo defino una plantilla, una clase, esta me puede servir para muchos objetos similares. En este caso el vehículo me va a servir para carros, para camionetas, para camiones, para motocicletas y para triciclos. Lo mismo respecto a las funcionalidades. Miren que la abstracción que creamos va a funcionar bien en cualquiera de estos casos que les acabo de plantear. Por ejemplo, este carro puede acelerar, frenar, este también, este también, este también y este también. Todos pueden pitar, todos pueden encenderse, todos pueden apagarse. Probablemente ni la motocicleta ni el triciclo puedan poner música, ¿cierto? Pero bueno, ya la habíamos descartado previamente. Pero lo interesante de la programación orientada a objetos es eso, que a partir de una clase yo puedo crear otras clases sin tener que reprogramar todo desde cero y tener que replantear todo lo que yo he creado hasta el momento. Bien, lo que vamos a hacer entonces es tratar de programar esta clase y crear algunos objetos de la clase vehículo. De nuevo, tratemos de recordar siempre que la clase solamente es una plantilla, que aún no tenemos objetos. ¿Listo? Solamente definimos cuáles son los atributos y cuáles son los métodos de nuestro objeto. Voy a hacer el ejercicio con carros. Yo sé que pues en la programación hasta ahora no tenemos una función que nos permita hacer trabajo con carros, pero lo vamos a hacer más adelante para otros casos especiales que sí nos puede ser de mucha utilidad. Entonces vamos a programarlo. Yo me acabo de crear un proyecto nuevo aquí en PyCharm y voy a colocar un ejemplo. Entonces permítanme yo agrando un poco la letra aquí para que se vea un poco mejor. Pongámosla del doble. Listo. Pongamos esta por aquí también. Settings. Pongámosla de 28. Listo, ya creo que se ve un poco mejor acá. Entonces vamos a hacer una docstring como siempre. Entonces ejemplo de programación orientada a objetos. Listo. Entonces vamos a crear una clase que permite modelar vehículos. Para crear una clase escribimos la palabra reservada de Python class. ¿Listo? Y le damos un nombre. Puede ser cualquier nombre como los que usamos para variables.
La recomendación es que siempre, siempre, siempre utilicen el nombre de la clase, la primera letra mayúscula. Vehículo. Listo, aquí sin tildes ni nada por el estilo, para no tener problemas en algunas versiones de Python. Entonces, se puede colocar letra minúscula toda, pero la recomendación es que la primera sea mayúscula como un estándar, para que todos los programadores sepamos que esa variable o lo que estamos hablando ahí no es una función sino una clase. Ya nos vamos a dar cuenta de cómo es. Y entonces, para crear los atributos, yo los creo como si fuesen variables. Por ejemplo, velocidad igual a 0, color igual a 0, número de puertas igual a 0. Pongámosle, ¿qué otro atributo hemos dicho? Cilindraje, velocidad estado. Cilindraje igual a 0, velocidad igual a 0 y estado igual a 0. Miren que hemos creado, velocidad lo repetí. Hemos creado 1, 2, 3, 4, 5 atributos que nos permiten modelar la clase vehículo. Si yo corro este programa así como está, no va a suceder absolutamente nada. Dice que el proceso terminó, que terminó todo muy bien, pero no va a hacer ninguna tarea, ni va a hacer ejecutar ninguna funcionalidad, porque hasta ahora, como les decía, la clase solamente es una plantilla y yo no he creado ningún objeto. Entonces, ¿cuál es la idea del paradigma de programación orientada a objetos? Utilizar clases para definir objetos con los que yo sí voy a trabajar. Pongámoslo por aquí, creación de un objeto. Entonces, el objeto se crea como cualquier variable. De hecho, en las variables nosotros hemos guardado siempre objetos sin darnos cuenta antes. Voy a llamarlo, por ejemplo, mi carro. Y mi carro lo voy a crear como un objeto de la clase vehículo. Para eso escribo el nombre de la clase y abro y cierro paréntesis. Entonces aquí en esta línea de código creamos un objeto de la clase vehículo. ¿Listo? Que se guarda en la variable mi carro. Yo lo voy a correr aquí en consola interactiva para que se pueda visualizar mejor. Aquí lo tenemos, entonces aquí está mi carro igual a vehículo, y si yo reviso las variables especiales, tengo una variable que se llama mi carro, que es un objeto de la clase vehículo, como se ve aquí en el inspector, y que tiene como cilindraje 0, color 0, estado 0, puerta 0 y velocidad 0. Hasta ahora no tiene mucho sentido mi carro, pero yo podría empezar a adecuarlo. Por ejemplo, vamos a modelar el primer carro que teníamos aquí, color blanco, cilindraje 1600, y empecemos a cambiarlo. Entonces, ¿cómo hago para acceder al color? Digo mi carro.color, y si yo le doy un enter, pues me saca el 0 que tenía, y eso es una lectura. Para escribirle cosas le puedo asignar utilizando el operador igual. Entonces mi carro.color igual a blanco. Miren que en este caso se le acaba de asignar el color blanco a ese carro. Vamos a cambiar el número de puertas. Entonces mi carro.numPuertas igual a 5. Y aquí acaba de cambiar, miren que ya tenemos un 5. Y supongamos que el estado es encendido. Entonces mi carro.estado igual a encendido, ¿cierto? Y pongámosle mi carro.cilindraje igual a 1600, que habíamos dicho. Y aquí está que ya tenemos nuestro objeto carro con los atributos como los habíamos definido hace un momento. Cilindraje 1600, color blanco, estado encendido, 5 puertas y velocidad de 0. ¿Cómo puedo hacer yo para acceder a la información? Entonces, si yo quiero, no sé, mostrar el color print, digo mi carro es de color, podemos ponerlo por aquí, mi carro, mi carro.color. Entonces, aquí miren que estaría leyendo lo que haya en color e imprimiéndolo. Miren que aquí se convirtió eso en el texto blanco con mayúscula. Y de la misma forma puedo leer todos los atributos. Por ejemplo, no sé, multiplicar las puertas. Mi carro.numPuertas por 10. Pues me va a dar 50 porque teníamos 5. Aunque hay cosas que carecerían de sentido, ¿no? Hacer una multiplicación con el número de puertas, pues no tendría mucho sentido en la práctica. Pero les estoy mostrando un ejemplo de cómo se puede leer y operar con las variables que tiene al interior un objeto.
De la misma forma puedo crear más carros, por ejemplo camioneta igual a un objeto de la clase vehículo. ¿Listo? Y aquí está que creé otra variable que se llama camioneta, que es de la clase vehículo, pero empezó con todo en ceros. Entonces me toca volver a llenar la información. Camioneta, punto, numpuertas igual a 4, camioneta, punto, cilindraje igual a 1500, camioneta, punto, estado, digamos que está apagada, ¿cierto? Y así sucesivamente con todos los atributos tendría yo que empezar a llenar la información para que esto tenga sentido. Esto pues es un poco laborioso, de hecho en la práctica no se hace. Esto se reemplaza por un método o una función interna del objeto que se llama un inicializador en Python. En otro lenguaje se conoce como método constructor, pero ya vamos a hablar de eso. Hablemos de un método cualquiera antes de hablar del método constructor. Hablemos de que vamos a dotar nuestros carros con la habilidad de pitar. Entonces, para crearle un método es como escribir una función. Decimos la palabra def, el nombre de la función, voy a llamarla pitar y abro y cierro paréntesis. PyCharm inmediatamente me coloca esta palabra self. Vamos a dejarla ahí quietica un momento, ya les explico para qué es. Por ahora simplemente dejémosla así como está. Y cuando pitemos, lo que va a imprimir en consola es print, no sé, un pitido. Listo, para que muestre en consola que está pitando. Voy a volver a ejecutar estas clases o todo este código. Y miren que ahora he dotado de la habilidad de pitar a mis vehículos. Yo puedo decir aquí camioneta.pitar, ¿cierto? Muy bueno, creo que los definí como otra versión de vehículo. Creo que voy a tener que crearlos aquí, ¿no? Ponerlos mi carro punto velocidad igual a 100, mi carro punto color igual a blanco, camioneta igual a vehículo para crear el objeto, ¿cierto? Voy a decir camioneta punto color igual a negro. Como para tener esos dos objetos voy a correr nuevamente todo esto, reiniciar esta consolita y aquí está. Voy a correr en la consola interactiva y aquí está. Entonces tenemos dos variables, mi camioneta, mi carro, perdón, camioneta y mi carro, a las cuales solo le asigné el color, ¿cierto? El carro es de color blanco, camioneta es de color negro. Y miren que acabamos de crearle un método, ¿cierto? Y el método es pitar. Entonces yo lo puedo invocar para cualquier objeto de la clase vehículo. Por ejemplo, yo puedo decir mi carro.pitar. ¿Listo? Y acabo de invocar el pito de mi carro. Lo mismo para camioneta. Camioneta.pitar. Y miren que acabo de poner a pitar esa camioneta. Entonces, esta es la forma de escribir métodos. Voy a ponerlo aquí, métodos. Y recuerden que los métodos son las funciones o lo que hace mi objeto. ¿Listo? Y esta es la forma de escribir atributos o las características de mi objeto. ¿Vale? Entonces, eso sería básicamente el funcionamiento. Como les digo, pues sería un poco impráctico manejar los atributos así como lo estamos haciendo. Para eso, en Python existen algunos métodos especiales que empiezan y terminan con doble raya al piso o también conocido como dunder. ¿Listo? Vamos a ver el primero de ellos y es el método, voy a escribirlo por aquí, método inicializador. Y ese método tiene de especial que se ejecuta cuando se crea el objeto. ¿Listo? Entonces en el momento en que yo digo aquí camioneta igual a vehículo, si hay un método inicializador se ejecuta inmediatamente. Ese método se tiene que llamar init, raya al piso. Entonces raya al piso, init, raya al piso, raya al piso. Este doble raya al piso también se conoce como dunder. Entonces def, dunder init, dunder, y dentro de paréntesis la palabra self. Ahora sí hablemos de qué es ese self. Self lo que permite es hacer una referencia al objeto que estoy creando.
¿Listo? Entonces, los atributos, voy a borrarlos por ahora. Y simplemente voy a decirle aquí print hola desde este vehículo. ¿Listo? Entonces, justo cuando cree el objeto debería imprimirse este mensajito de acá. Como eliminé los atributos, pues debería borrar estas líneas. Y miren que cuando cree mi carro me va a mostrar hola desde este vehículo. Y cuando cree camioneta me va a mostrar hola desde este vehículo. Corrámoslo para que se vea. Aquí está y me mostró efectivamente dos veces hola desde este vehículo. Como les decía, este método init o el inicializador se ejecuta cuando yo estoy creando un objeto. Una observación aquí, a los objetos se les llama también instancias, para que lo tengan en cuenta. Entonces, una instancia o un objeto son lo mismo. Cuando hablemos de camioneta, pues podemos decir que camioneta es una instancia de la clase vehículo. Lo mismo mi carro es una instancia de la clase vehículo. Porque en mucha literatura se lo van a encontrar llamado como instancia o como objeto como tal. Y estas son efectivamente las variables con las que yo voy a estar trabajando. Les decía que es mucho más fácil asignar las instancias cuando yo asignar los atributos cuando yo creo la instancia. Es decir, que las variables como color, velocidad, número de puertas y todo esto se asignen cuando yo hago la creación, para yo no tener que estar escribiendo muchas líneas de código como dice ahorita, donde escriba cómo se crea el objeto, ¿cierto? Sería muy incómodo. Entonces yo lo puedo poner aquí como parámetros adicionales dentro de este init. Poner por ejemplo color, por ejemplo número de puertas, por ejemplo el estado. Listo, y el cilindraje. Voy a quedarme con esas cuatro por ahora. Y lo que vamos a hacer es asignárselas a variables que va a tener cada uno de los objetos. Para eso yo voy a anteponer siempre la palabra self. ¿Listo? Y creamos el atributo. Lo voy a llamar, por ejemplo, color. Entonces, este será el atributo color del objeto vehículo. Y le vamos a asignar esta variable color. ¿Listo? Self.puertas, por ejemplo, le va a asignar num puertas. Self.estado le va a asignar estado. Y self.cilindraje le va a asignar cilindraje. Entonces, este self es la referencia como a mí mismo, como a el mismo objeto que estoy creando, y se suele poner para diferenciar el atributo de un objeto de una clase con atributos de otros objetos de la misma clase, es decir, para separar la marca o el color, el número de puertas de mi carro de camioneta, por ejemplo. Entonces esto me ayuda a mantener un mejor orden de los atributos dentro de mi clase. ¿Listo? Y los métodos también van a llevar esa referencia a self. Quiere decir que le damos acceso a todos los atributos y a los métodos que tiene la clase. ¿Listo? Entonces esa sería más o menos la creación con un método inicializador. Ahora, cuando tengo un inicializador, estos mismos parámetros tengo que pasárselos durante la creación. Entonces miren que ahora tengo que escribir el color, por ejemplo blanco. Tengo que escribir el número de puertas, voy a decir que esto tiene 5. Tengo que escribir el estado, voy a decir apagado. Y tengo que escribir el cilindraje, voy a ponerle 1600. La misma camioneta, voy a ponerle negro. 4 puertas, estado apagado. Y cilindraje de 2500, habíamos dicho. Entonces voy a correr esto de forma interactiva. Y miren lo que acaba de pasar. Tenemos la clase que se ejecutó y tenemos dos objetos. Uno que se llama camioneta, que es de la clase vehículo. Otro que se llama mi carro, que también es de la clase vehículo. Y por aquí tenemos cilindraje 2500 en la camioneta, color negro, estaba apagado y 4 puertas. En mi carro, cilindraje 1600, color blanco, estaba apagado y 5 puertas. Entonces miren que de esta forma es mucho más fácil crear un objeto
y no tener que estar asignando una por una los atributos de mi objeto. ¿Listo? Y los métodos los puedo seguir llamando. Puedo decir camioneta.pitar, por ejemplo. Y aquí está que acabo de invocar el pitido de la camioneta. De la misma forma puedo darle más funcionalidades a ese objeto para que sepa cómo comportarse. Por ejemplo, para manipular la velocidad. Voy a crear la velocidad aquí, self.velocidad igual a 0, para que siempre sea 0 cuando cree un vehículo. Y la vamos a modificar utilizando métodos. Por ejemplo, def acelerar, ¿cierto? Miren que con este self le voy a conceder acceso a este atributo. Entonces voy a decir self.velocidad más igual a 1, para que le vaya, cada que yo llame a la función acelerar, le sume 1 a la velocidad. Lo mismo puedo hacer un método que me sirva para frenar. Entonces de frenar reciba self y digo self.velocidad menos igual a 1. Le restaría 1 en cada invocación. Entonces voy a ejecutar esto de nuevo, a borrar aquí esta consolita, copiar todo aquí y pegarlo en la consola interactiva para que se pueda ver. Listo. Ya tenemos mi camioneta, tenemos mi carro. Miren que ya tienen la velocidad y voy a decir camioneta.acelerar. Miren que como lo llamé, ahora la velocidad vale 1 y cada que yo invoque esa función se va a incrementar en 1 la velocidad de camioneta. Miren que ya voy en 14, 15, 16, 17, 18 y así sucesivamente lo puedo llamar. También puedo llamar a frenar, ¿cierto? Y aquí 21, 20, 19, 18, 17, miren aquí 16, 15, 14, 13 y así sucesivamente puedo ir frenando mi camioneta. Entonces miren que lo puedo hacer para mi carro, carro.acelerar. Ahora mi carro fue el que cambió la velocidad, o mi carro.frenar. ¿Listo? Miren que la velocidad ahora es 0. Estos métodos, claro, tienen problemas. Si yo sigo llamando a frenar, pues la velocidad va a ser negativa, ¿no? Miren que acá quedó mi carro menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Problemas que yo tengo que solucionar. Podría colocar aquí un condicional. Si self.velocidad es menor o igual a 0, self.velocidad igual a 0, para que siempre quede en 0. Y si no, self.velocidad menos o igual a 1. Entonces, esto básicamente es, si está en 0, queda en 0. Si no, resta 1 a la velocidad, para evitar que tengamos el problema de que la velocidad se encuentre restante. Y lo mismo a los métodos podemos colocarles parámetros externos. Por ejemplo, aquí podría incluirle velocidad final y que en vez de sumarle 1 diga que self.velocidad sea igual a velocidad final, para poner el carro a la velocidad que yo desee. ¿Listo? Entonces voy a reiniciar esta consolita, a ejecutar todo esto aquí de nuevo, selecciono todo, lo pasamos para acá. Y miren que en este caso, cuando yo llame a acelerar, digo camioneta.acelerar. Voy a visualizarlos, aquí están en ceros ambos, en la velocidad. Miren que ahora me pide un parámetro, me dice error, me faltó un parámetro que es la velocidad final. Bueno, entonces ya puedo invocarla de esta manera, decir acelerar y por ejemplo 50. Miren que en este caso camioneta paso inmediatamente a 50 kilómetros por hora, bueno, millas por hora según la unidad de medida que esté utilizando. Pasamos instantáneamente a esa velocidad utilizando un parámetro extra que le puedo agregar al método acelerar. Y si yo llamase a frenar, camioneta.frenar, en este caso miren que solamente, no recibe ningún parámetro, self se toma como ningún parámetro, y miren que le resta 1 a la velocidad. Si yo le pasara parámetros aquí, por ejemplo 10, pues me va a dar un error porque él no está recibiendo ninguna. ¿Listo? Entonces ese sería básicamente el funcionamiento tanto de atributos como de métodos. Y como les decía, un objeto tiene la ventaja de que uno puede mutarlo a tantas cosas como necesite. Por ejemplo, yo puedo hacer que el comportamiento sea un poco más real
y evitar que el carro acelere si no está encendido. Entonces para eso vamos a crear un método de encender, que lo que va a hacer es self.estado igual a encendido. ¿Listo? Necesito por aquí el estado, ok. Entonces el método de encender lo que va a hacer es colocar en estado encendido el carro, ¿cierto? Es más, podríamos preguntarnos si ya está prendido, pues que no haga nada. Si self.estado igual a encendido, no haga nada, retorne, ¿cierto? Y si no, ponga el estado en encendido, ¿cierto? Y podríamos crearnos uno que nos sirva para apagar, def apagar, ¿cierto? Y algo parecido. Solamente lo apago si el carro está prendido, ¿no? Entonces si estabas encendido, pues ahora el estado va a ser apagado. Y podría eliminar él. Son dos formas diferentes de programar algo muy similar. Aquí me faltan los puntos en estos condicionales. Listo. Entonces ya tenemos dos métodos. Siempre, como les digo, es buena la documentación, entre comillas. Entonces método que permite el encendido del vehículo. Y lo mismo por acá, documentarlo para que nosotros siempre sepamos qué hacen nuestros métodos. Tener en cuenta que este texto es para mí, para yo saber qué estaba pensando cuando lo programé. Entonces ya tenemos encender, apagar y acelerar, pues ahora depende de que esté encendido. Entonces yo puedo preguntar aquí si self.estado es igual a encendido, haga esto. ¿Listo? Y si no, pues no haga nada. Entonces voy a dejar aquí en blanco, solamente voy a dejar el if. O le puedo mostrar una alerta al programador. Entonces else, si no está encendido, puedo imprimirle print el vehículo no está encendido, no se puede acelerar. Por ejemplo, para mostrarle ese mensaje al usuario. Voy a reiniciar aquí, vamos a copiar todo esto nuevamente a la consola interactiva y veamos. Entonces vamos a llamar a camioneta. Bueno, visualicémoslos por aquí bien para que tengan en cuenta los valores de velocidad. Y llamamos a camioneta punto a acelerar, le va a llevar a 50 km/h. Y miren lo que salió. Entonces el vehículo no está encendido, no se puede acelerar. Bueno, tengo que prenderla. Para eso digo camioneta punto encender, ¿cierto? Ahora sí, miren que el estado de camioneta pasó a ser encendido y ya puedo acelerar. Entonces puedo decirle camioneta punto acelerar 50 y miren que efectivamente la velocidad se incrementó el valor que yo estaba esperando. Entonces esto sería lo básico respecto a los objetos. Puedo crearles atributos, que son variables que guardan la información del objeto, y puedo crear métodos que me permiten hacer cosas con esos objetos y cosas útiles, y puedo puedo definir totalmente el comportamiento de mis objetos para yo sacar provecho de ellos. Esa es la idea. Sé que este ejemplo es un poquito básico, pero la idea es hacer una introducción a la programación orientada a objetos en donde veamos cuál es la utilidad de pensar todo como si fuese un objeto y no utilizar variables o información regada en campos separados como listas o diccionarios que de pronto nos pueden enredar un poquito más.